¿Hasta cuándo va a seguir Briatore forzando lo impossible con Colapinto? Mientras medio paddock ya no puede disimular la vergüenza ajena, Flavio insiste en blindarlo como si fuera el nuevo Alonso, pero sin resultados, sin ritmo y, lo más grave, sin respeto del equipo. ¿Estamos frente a un nuevo caso de enchufe descarado en la Fórmula 1? Porque si Colapinto no se baja solo, alguien va a tener que empujarlo. Y con Doan esperando en la puerta, el reloj ya empezó a correr. Lo que ocurrió en Mónaco dejó a todo el paddock en silencio, menos a una sola voz que, fiel a su estilo, nunca calla cuando se trata de proteger lo que considera suyo. Flavio Briatore, en un acto que algunos calificaron de obstinación ciega y otros de fidelidad incuestionable, volvió a salir a escena para defender a Franco Colapinto, aun cuando el argentino, una vez más, no logró cumplir con las expectativas ni acercarse al rendimiento que muchos esperaban en esta etapa crucial. Lejos de aceptar la presión externa que ya comienza a agrietar la interna de Alpine, Briatore apareció frente a los micrófonos con una postura desafiante, decidido a blindar al piloto que él mismo ayudó a impulsar. Lo llamativo es que su defensa no se basó en los números, porque los números no ayudan. Su defensa fue política, emocional, casi visceral. Y eso, en este contexto, solo genera más tensión. La escena no pudo ser más tensa. En medio del bullicio de declaraciones cruzadas y críticas veladas desde dentro de Alpine, Briatore caminó por el paddock con la frente en alto, como si nada de lo que estuviera pasando tuviera relación con él. Pero todos sabían que sí. Franco Colapinto quedó nuevamente en el centro del debate, no por una actuación brillante, sino por todo lo contrario. Sin embargo, Flavio eligió otro camino. No se escudó en excusas técnicas ni habló de mala suerte. Lo que hizo fue aún más llamativo, apuntó directamente al entorno. Dijo que la presión que se le estaba colocando al joven argentino era desmedida, que ningún piloto rinde con una lupa constante sobre la nuca y que la crítica se había convertido en una moda más que en un análisis serio. Pero esa declaración no cayó bien, ni dentro ni fuera del equipo. Muchos sienten que Briatore está usando su poder político para sostener un proyecto que ya muestra señales de fractura. Otros creen que su defensa pública es más un intento desesperado por no admitir que apostó mal, que eligió un nombre, lo vendió como el futuro, y ahora no quiere bajarse del barco, aunque se esté hundiendo. Lo más polémico de todo no fue solo que Flavio Briatore defendiera a Colapinto frente a un rendimiento objetivamente pobre, sino la forma en que lo hizo. En una entrevista posterior, el italiano fue directo y sin filtro. Si creen que un piloto puede demostrar todo en un par de fines de semana, no entienden nada de este deporte. Y agregó, Franco tiene madera, tiene hambre y tiene el carácter. Lo demás es ruido. Estas palabras generaron un cortocircuito inmediato dentro del equipo Alpine, especialmente en el área técnica, donde algunos ingenieros sienten que están recibiendo críticas veladas por no entregar un auto competitivo, cuando en realidad, según ellos, el coche está a la altura, pero el piloto no responde. A esto se le suma la tensión que ya se vive con la sombra constante de Jack Doohan, quien sigue esperando entre bastidores por una oportunidad para volver a sentarse en el asiento que, según su entorno, nunca debió dejar. Pero Flavio no se baja. Incluso cuando las estadísticas no acompañan y cuando la prensa internacional ya comienza a deslizar que fue un error haber promocionado tan rápido al joven argentino, Briatore sigue firme. Algunos lo ven como lealtad. Otros, como una ceguera peligrosa que puede arrastrar a Alpine a una crisis interna más profunda de la que ya aparenta. Pero la defensa encarnizada de Flavio no solo incomodó a los ingenieros. También hizo ruido en el entorno de Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, quien, según fuentes cercanas, estaría cansado de tener que cargar con el peso del equipo mientras el foco mediático se lo lleva a otro. Para Gasly, el respaldo incondicional a Colapinto comienza a parecer más un capricho que una decisión basada en rendimiento real. El francés ha sido consistente dentro de lo posible con un coche mediocre, y siente que está siendo subestimado por los medios y, peor aún, por la cúpula del equipo. Mientras tanto, Flavio se encierra cada vez más en su narrativa, que Franco es el futuro, que solo necesita tiempo, y que las críticas no hacen más que fortalecerlo. Incluso llegó a sugerir que la presión excesiva sobre Franco es parte de una campaña para desestabilizarlo desde afuera. Una declaración que fue vista por muchos como una acusación directa a algunos periodistas argentinos y británicos, que han cuestionado duramente su desempeño. Internamente, algunos directivos ya comenzaron a expresar su incomodidad. La idea de que Alpine esté gestionando sus decisiones deportivas más por la terquedad de un hombre poderoso que por datos objetivos preocupa, especialmente cuando los resultados no aparecen y los patrocinadores comienzan a hacer preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo se puede sostener un proyecto basado más en la fe que en los resultados? Esa es la pregunta que flota hoy en el paddock, mientras Colapinto, consciente de todo, sigue navegando en medio de una tormenta que apenas empieza. Y mientras puertas adentro el ambiente comienza a contaminarse, fuera del equipo el fuego cruzado no da tregua.
En redes sociales, las comparaciones entre Colapinto y Gasly se intensifican cada día, alimentadas por una comunidad dividida entre la esperanza y la decepción. Las estadísticas son claras: desde que Franco se subió al monoplaza, su desempeño ha sido ampliamente superado por el del francés, tanto en consistencia como en manejo bajo presión. Sin embargo, para muchos fanáticos, la narrativa de diamante en bruto sigue justificando errores básicos que a otros no se les perdonaría. Esta doble vara ya empezó a irritar no solo a seguidores de Gasly, sino también a voces neutrales dentro del periodismo deportivo, que señalan que ningún otro piloto, en tan poco tiempo, habría sobrevivido con esos resultados si no contara con un escudo tan poderoso como el de Flavio Briatore. Y es que Flavio no solo defiende a Colapinto en entrevistas, también se ha convertido en su estratega de imagen, controlando los tiempos de exposición, los discursos post-jornada, y hasta la manera en la que Franco se expresa en redes. Esta hiperprotección comienza a parecer más una maniobra para salvar la reputación del propio Briatore que un esfuerzo genuino por desarrollar talento. Varios medios italianos filtraron que hay tensión entre el equipo de comunicación de Alpine y el círculo íntimo de Flavio, porque la narrativa oficial del equipo difiere de la que él impone en privado. Se dice incluso que hubo reuniones internas donde se cuestionó hasta qué punto la figura de Briatore, más que sumar, está generando distracciones y restando autoridad al resto del equipo técnico. Pero el hombre que supo dominar la Fórmula 1 en los años dorados de Renault no está dispuesto a ceder. Su apuesta por Colapinto ya no es una simple decisión deportiva. Se ha convertido en una cuestión de ego, de legado y de orgullo personal. Y si algo dejó en evidencia este último fin de semana en Mónaco, es que la defensa pública de Flavio Briatore por Colapinto ya no es simplemente una muestra de respaldo, sino una declaración de guerra contra todos los que dudan del argentino. A pesar de que los resultados fueron, una vez más, decepcionantes, con Franco muy lejos de los tiempos esperados y cometiendo errores que evidencian su falta de adaptación, Briatore eligió pararse frente a los micrófonos y afirmar que Franco necesita tiempo, pero tiene lo que hace falta para ser grande. Sus palabras, lejos de calmar las aguas, encendieron aún más el debate. ¿Cuánto más tiempo necesita alguien que llegó con la promesa de revolucionar Alpine? ¿Hasta cuándo se va a justificar lo injustificable? Internamente, esta actitud empieza a generar fisuras serias. Algunos miembros del equipo técnico sienten que sus evaluaciones no son escuchadas y que cualquier crítica constructiva hacia Colapinto es inmediatamente desestimada por Briatore. No se trata solo de resultados deportivos, sino de un ambiente en el que las decisiones parecen más dictadas por el orgullo del representante que por criterios objetivos de rendimiento. Mientras tanto, Jack Dohan, que sigue esperando entre bastidores, no ha perdido la oportunidad de recordar con ironía en varias entrevistas que el asiento no es de nadie hasta que se lo gana en pista. La frase resonó fuerte dentro del paddock, sobre todo porque muchos ven en ella una verdad que pocos se atreven a decir: hoy, Colapinto está más protegido que valorado. Y esa diferencia, aunque sutil, es crucial. Porque un piloto respaldado por resultados impone respeto. Pero un piloto blindado por conveniencia solo despierta sospechas. Y cuando esas sospechas llegan hasta la fábrica, es solo cuestión de tiempo hasta que la presión sea insoportable, incluso para alguien tan influyente como Briatore. El respaldo incondicional de Flavio Briatore a Franco Colapinto en medio del caos es, para muchos dentro del paddock, una jugada más emocional que estratégica. Mientras en Alpine la paciencia comienza a agotarse, Briatore parece haber decidido llevar esta historia a un terreno casi personal. No solo lo defiende ante la prensa con una convicción férrea, sino que incluso puertas adentro exige comprensión hacia el piloto argentino, asegurando que lo que está ocurriendo es parte de una curva de aprendizaje inevitable. Pero esa narrativa se desmorona frente a los hechos. Colapinto no solo volvió a decepcionar en una de las pistas más técnicas y emblemáticas del calendario, sino que además dejó en claro que la presión lo está superando. Gestos tensos, errores básicos y una incomodidad cada vez más evidente se reflejaron durante todo el fin de semana. Y mientras Flavio intenta imponer una narrativa de esperanza, la realidad golpea con dureza. El equipo necesita resultados ya. No es casualidad que el nombre de Dohan resurja con fuerza en cada conversación interna. Desde hace semanas, varios ingenieros y miembros clave del entorno técnico han comenzado a filtrar su descontento con decisiones que consideran más políticas que deportivas. En ese contexto, Briatore se ha vuelto un factor de división. Algunos lo ven como un escudo necesario para proteger a un talento en formación, pero otros lo culpan directamente de haber colocado a Franco en una situación para la cual aún no estaba preparado. Lo más grave es que esa grieta ya no es solo interna, empieza a hacerse pública. Varios expilotos y analistas reconocidos, como David Coulthard y Martin Brundle, han comenzado a cuestionar abiertamente la influencia de Briatore en Alpine, señalando que podría estar impidiendo el crecimiento natural del equipo. En medio de todo eso, Franco Colapinto sigue siendo el foco de un experimento cargado de presión, expectativas y, sobre todo, contradicciones.
Y mientras su mentor lo protege con discursos grandilocuentes, el reloj sigue corriendo, y en la Fórmula 1, el tiempo es el lujo más caro. El contraste entre lo que Flavio Briatore dice y lo que Alpine necesita empieza a ser insostenible. El directivo italiano, siempre polémico y sin filtros, ha insistido en que Colapinto es el futuro del equipo y que su adaptación tardará menos de lo que todos piensan. Pero los hechos, como siempre en este deporte, pesan más que los discursos. En el mundo real, Franco no solo quedó otra vez relegado en los cronómetros, sino que no logró ni siquiera incomodar a su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, quien viene acumulando actuaciones sólidas mientras Franco naufraga entre errores y decisiones cuestionables. Y en Mónaco, el circuito donde más se valora la precisión y el temple, Colapinto volvió a mostrar dudas. Sus trazadas, lejos de ser agresivas o calculadas, fueron defensivas, nerviosas, propias de un piloto que ya no corre para ganar, sino para sobrevivir. En ese contexto, las palabras de Briatore sonaron más a defensa desesperada que a estrategia firme. Aseguró que el talento de Franco no se puede juzgar por una carrera y que su compromiso con Alpine es a largo plazo. Pero las señales internas no van en esa dirección. Desde Enstone ya se habla de escenarios de contingencia. Algunos aseguran que Jack Dohaan, que sigue vinculado al equipo como reserva, estaría en condiciones de subirse de inmediato si la situación se agrava. Otros, incluso, mencionan que Alpine ya habría iniciado contactos con representantes de pilotos que hoy están en otras categorías o sin asiento. Y mientras Flavio intenta blindar a su protegido en lo mediático, puertas adentro ya no hay tanta fe. Los técnicos se quejan de la falta de feeling entre Franco y el auto, de la imposibilidad de ajustar el setup sin generar inconsistencias, y de la incapacidad del argentino para ofrecer un feedback útil para el desarrollo del monoplaza. Lo que nadie dice, pero todos piensan, es que Briatore está apostando su reputación en una jugada que parece más emocional que racional. Colapinto, con todo su potencial aún por moldear, fue lanzado al fuego sin red de contención. Y aunque Flavio siga insistiendo en que los resultados llegarán, la realidad muestra otra cosa. Alpine no puede permitirse otra temporada sin rumbo, y cada error de Franco es una piedra más en el zapato de un equipo que necesita reconstruirse desde la competitividad, no desde el capricho. En este juego de poder, de política y de resultados, el tiempo se le acaba a todos, incluso a Briatore. Lo que más preocupa no es solo el rendimiento de Colapinto, sino el desgaste que está generando en la interna de Alpine. Las reuniones técnicas post-Mónaco, según fuentes cercanas al equipo, fueron tensas. Algunos ingenieros ya habrían expresado su frustración por la falta de progreso tangible desde que el argentino se unió al equipo. A diferencia de Gasly, que aporta datos claros y consistentes para el desarrollo del monoplaza, Colapinto no estaría entregando la información que el equipo necesita para avanzar. Y esto, en una escudería como Alpine, que viene acumulando temporadas con más decepciones que avances, es una señal alarmante. Aunque Briatore intenta sostenerlo públicamente, incluso él empieza a recibir presión desde arriba. Los responsables del grupo Renault quieren resultados concretos, no discursos motivacionales ni promesas sin fecha de vencimiento. Mientras tanto, puertas afuera, la imagen de Franco comienza a deteriorarse. Las redes sociales, que al principio lo recibieron con entusiasmo, hoy están divididas. Por un lado, están quienes lo defienden con el argumento de que necesita tiempo, pero por el otro, cada vez son más los que lo acusan de estar ocupando un lugar que no se ha ganado, alimentando las teorías de favoritismo por parte de Flavio. Y para colmo, la sombra de Jack Dohaan crece. El piloto australiano, que jamás dejó de entrenarse con el simulador y que sigue vinculado a la estructura técnica del equipo, está a un solo paso de ser activado. Muchos dentro de Alpine ya lo consideran una opción más confiable, especialmente si el rendimiento de Franco no mejora en las próximas semanas. En medio de este caos silencioso, Briatore continúa con su narrativa de protección. Según él, Franco tiene el temple de un campeón, y solo necesita confianza. Pero los datos, los resultados y la sensación general dentro del paddock pintan una historia distinta. Colapinto está bajo el microscopio, con cada gesto, cada declaración y cada error analizado al detalle. Y en la Fórmula 1, o en cualquier equipo que se precie de serio, no hay espacio para el sentimentalismo. Alpine necesita resultados, necesita competitividad, y sobre todo, necesita credibilidad. Si Franco no empieza a responder con hechos, ni el propio Briatore podrá salvarlo de lo inevitable. Pero quizás lo más incómodo de todo esto no es lo que se dice en público, sino lo que no se dice. Porque aunque Briatore sigue respaldando a Colapinto con declaraciones grandilocuentes y frases hechas sobre proyectos a largo plazo y talento en bruto, en los pasillos de Enstone se respira algo totalmente distinto. Varios altos mandos del equipo, incluyendo figuras que han sido claves en las decisiones técnicas de los últimos años, ya comienzan a cuestionar la insistencia de Flavio en mantener a Franco a bordo, incluso cuando los resultados son inexistentes. Se habla de que, puertas adentro, el respaldo ya no es tan unánime. La paciencia, incluso la de los más optimistas,
está llegando a su límite. Nadie esperaba que Colapinto fuera campeón este año, pero sí que mostrara señales claras de progreso. Y esas señales, simplemente, no están. En este contexto, las palabras de Briatore, lejos de calmar, empiezan a molestar. Porque cada vez que sale a defenderlo con frases como no todos pueden ser Pierre desde el día 1 o Franco tiene lo que se necesita para sorprender, la comparación con Gasly se vuelve más dolorosa. Pierre, con un auto igual de limitado, ha demostrado una y otra vez que aún en medio del caos puede rendir. Mientras tanto, Franco parece perdido, más enfocado en cuidar su imagen pública que en construir una reputación sólida como piloto. Y eso no solo perjudica su carrera, sino que pone en entredicho la credibilidad de un equipo que no puede permitirse seguir errando. Lo peor es que esta situación no solo desgasta al equipo, sino que también alimenta el ruido externo. Analistas, expilotos y medios especializados ya no lo callan. Muchos consideran que la insistencia con Colapinto responde más a un capricho personal de Briatore que a una decisión basada en méritos deportivos. Algunos incluso han empezado a utilizar la palabra nepotismo encubierto, sugiriendo que el vínculo personal y comercial entre ambos está pesando más que el rendimiento en pista. Y si ese es el caso, la situación podría explotar mucho antes de lo previsto. Porque en la Fórmula 1 moderna, donde cada asiento vale millones y cada décima de segundo es oro, no hay margen para apuestas emocionales. Ahora, con Mónaco ya en el retrovisor y la presión aumentando a niveles insoportables, Alpine se enfrenta a una decisión crucial. Seguir apostando a la narrativa de redención de Colapinto, o tomar una decisión pragmática y devolverle el asiento a alguien como Doan, que ya demostró tener la capacidad de entregar resultados consistentes bajo presión. La respuesta no podrá postergarse mucho más. Porque si algo quedó claro tras este fin de semana, es que la paciencia en Alpine ya no es infinita, y que ni siquiera Briatore, con toda su influencia, podrá seguir ocultando lo evidente.